Hola, bienvenidos a todos y a todas. Soy la maestra Karen Nelly Baños Palacios, titular de la Unidad 1 de la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura. En relación a la capacitación que se nos instruyó dar al personal de la Procuraduría sobre tema de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el tema que su servidora abordará el día de hoy es el de Manual de la Eficacia de Investigación y Documentación de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, mejor conocido como el Protocolo de Estambul. La tortura es un atentado a la dignidad humana y a la integridad personal, que está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 5. Existen dos versiones del Protocolo de Estambul, la versión 2004 y la versión 2022. Ambos están vigentes y ambos se utilizan. El Protocolo de Estambul no es el único medio para acreditar la tortura y malos tratos. En el protocolo homologado para la investigación de delitos de tortura, nos dice que este dictamen no es la única prueba, es un elemento de evidencia que conjunto con el demás acervo probatorio será valorado. También puede realizarse una mecánica de lesiones o una mecánica de hechos. En el Protocolo de Estambul se divide en tres partes: la parte legal, la parte médica y la parte psicológica. Cada una de estas partes tiene una guía práctica del Protocolo de Estambul para abogados, para médicos y para psicólogos. La investigación legal de la tortura obliga al Estado a realizar una investigación por derecho internacional, la cual deberá ser pronta, eficaz e imparcial. Ante la evidencia de la tortura se realizarán varios procedimientos: la investigación civil y pública, la reparación del daño, la denuncia de derechos humanos regional, nacional e internacional y procesos penales. El objetivo de la investigación legal es esclarecer los hechos, identificar a los responsables y facilitar el enjuiciamiento. Toda investigación debe de contener declaración de la víctima, circunstancia de la tortura, fecha y hora aproximada, descripción de las personas que participaron directa o indirectamente. Esto incluye la cadena de mando dentro del lugar de la detención, descripción de lo que se le dijo, métodos de tortura, lesiones o secuelas físicas o psicológicas. Si la persona fue abusada sexualmente, se debe de tener cuidado por si no entiende algún significado, su orientación sexual, su identidad de género y su cultura. Deberá de contener grabaciones y documentos. La tortura tiene protección internacional y mecanismos especiales. La autoridad investigadora tiene la facultad y obligación de obtener toda la información para la investigación. Es por ello que en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 5, nos dice que no podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o a delitos de lesa humanidad. La tortura es considerada como delito de lesa humanidad y un delito internacional grave. En la investigación legal deberá de asegurarse y obtenerse material físico, vendas, cintas, armas, cuchillos, porras, materiales biológicos o forenses, saliva, vómito, fluidos vaginales, semen, artículos electrónicos, teléfonos u ordenadores, análisis toxicológicos, veneno, alcohol, rastros, fibras, cabellos, impresiones dactilares, huellas, pisadas, marcas, lugares, los lugares donde se realizó la tortura. Esos lugares podrán tener acceso inmediato las autoridades investigadoras. Cada uno de estos deberá asegurarse bajo una cadena de custodia por expertos forenses. Ahora hablaremos de la documentación médico-legal. La falta de evidencia clínica no asegura que una persona no ha sido torturada. Esta documentación deberá de realizarse con el consentimiento informado y firmado de la víctima, quien podrá elegir el género. Cuando la víctima fallece, la necropsia deberá de realizarse bajo el protocolo de Minnesota. En esta documentación también se realizará un peritaje en fotografía, que también llevará su consentimiento informado y firmado por la víctima. Se sacarán fotografías de las lesiones de la víctima y se realizará la cadena de custodia. Los dictámenes no se determinan positivo o negativo, sino si existe correlación en el grado de consistencia en lo narrado y en los hallazgos, o no existe correlación en el grado de consistencia en lo narrado y en los hallazgos. Si se requiere en el dictamen de protocolo la consistencia, el grado de consistencia
en una región en particular, se podrán utilizar la estadística del INEGI, la estadística del EMPOL, la estadística del RENADET y el Conservatorio contra la Tortura. Existen diferentes métodos de tortura. Tenemos el traumatismo cerrado, los cuales son puñetazos, patadas, latigazos, contacto forzado con superficies duras. Este es cuando a los detenidos se les pone contra la pared, ya sea parados, sentados, esposados o no. Tenemos la tortura posicional. Estas son diferentes suspensiones, la cual es suspensión inversa, suspensión cruzada, la suspensión carnicera inversa y la suspensión perchadora. Tenemos la restricción prolongada de movimiento y posicionamiento forzado. La restricción prolongada de movimiento es aquella donde se esposa o se amarra al detenido durante un tiempo prolongado sin poder tener una movilidad. Tenemos el posicionamiento forzado, el cual puede ser que estén boca abajo, de lado, apilados o dentro de una jaula. Quemaduras por cigarro, líquidos hirviendo, descargas eléctricas, la asfixia húmeda y seca, mejor conocida como submarino. En esta son ingresados a pequeñas cajas, ataúdes o cuando se les pone un pañuelo en la boca o en la nariz y se les echa agua para ahogarlos. Tenemos la asfixia como submarino seco. En esta se les coloca una bolsa en la cabeza o se les tapa la boca y la nariz o se les obliga a inhalar polvo, cemento, gasolina o chile piquín. Tenemos el método por lesiones por aplastamiento. En este se les doblan los dedos, se le pisan los pies o los tobillos, se les dobla el dedo gordo del pie, se les aplasta con un tubo los muslos, rodillas o cadera y se fracturan las costillas. Lesiones penetrantes con cuchillos o heridas de bala, exposiciones químicas con la sal, gasolina, chile, en cavidades corporales y en heridas. Tenemos la tortura sexual, que es la violación vaginal o anal, la violación oral, la esclavitud, es cuando se le obliga a los detenidos a realizar actividades domésticas. Tenemos la eyaculación y micción sobre la víctima, tenemos amenazas verbales, burlas, cuando se le dice a un detenido camínale gordo o se les hace burla sobre su condición física. También es tortura sexual la descarga eléctrica sobre los genitales de los hombres o el tocamiento de los genitales de los hombres. También es tortura sexual cuando el detenido solicita ir al baño y este es observado por uno o varias personas. Tenemos las amputaciones de dedos, orejas, pies, manos, extirpación de órganos, tortura farmacológica, la privación de estímulos sensoriales como la luz, el sonido, sentido del tiempo, contacto físico o social. En este, a la víctima se le vendan los ojos, se les ingresa a celdas sin ventilación, sin luz, en celdas que no tienen sonido. También está el método de uso prolongado de dispositivos de coerción, como cadenas, camisas de fuerza. En estos está prohibido utilizar el grillete. Aislamiento como castigo. Tenemos sobrecarga sensorial como música alta, luces brillantes e interrogatorios prolongados. En este se utiliza la música alta para hacerle saber a la víctima que ya va a ser torturado. Se utiliza música alta para que la víctima no escuche a otras personas que están siendo torturadas o para que no se escuchen los gritos de la víctima. También es utilizada para evitar que duerman. También se considera cuando la víctima está durmiendo y su celda es pateada para despertarlos, o cuando son ingresados en habitaciones con mucha luz para evitar que duerman y seguir con los interrogatorios prolongados. Ejercicios prolongados y forzados. En este la víctima es obligada a correr, a hacer abdominales, lagartijas, sentadillas. Está la humillación, la culpa y la vergüenza. En este se le ataca a la víctima en cuestión de su identidad de género, su orientación sexual y su cultura. Están las amenazas de muerte hacia él y hacia su familia. En este es muy común que se utilice el simulacro de una ejecución o que se utilicen animales como ratas, escorpiones, perros, gatos. Tenemos la coerción conductual. En este es cuando la víctima es atacada con su religión. Es como si obligáramos a un musulmán que comiera carne de puerco. Tenemos la tortura dental, la extracción de piezas dentales, que se les rompa las piezas dentales o se utilicen descargas eléctricas en los dientes. Tenemos la tortura efecto corruptor. En este,
La víctima es exhibida a los medios de comunicación o se les toma fotografías para exhibirlas a los medios de comunicación. También hay métodos para los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En esto nos habla de las condiciones de la detención, como son celdas pequeñas, celdas con hacinamiento, celdas insalubres, celdas que no tienen un lugar donde realizar sus necesidades fisiológicas, donde no tienen alimento o los alimentos están contaminados o echados a perder. Es muy común que se les dé de comer con colillas o cenizas de cigarro. También sufren una exposición a altas temperaturas como castigo, donde son puestos bajo el sol, la lluvia o el frío. Tienen la negación de atención médica y de salud mental y sobre todo sobre su tratamiento. Ahora hablaremos de la documentación psicológica. La tortura produce secuelas emocionales y mentales. El objetivo de la tortura psicológica es destruir el sentido de la víctima, su relación familiar, su relación social, sus esperanzas. Es quebrantar la voluntad de la víctima. Algunas secuelas crónicas que presentan son depresión, ansiedad, insomnio, pesadillas, dificultades de memoria. Las víctimas de tortura tienen respuestas psicológicas que pueden ser volver a experimentar el trauma, esto puede ser dormido o despierto. Tienen flashback de lo sucedido. Evitación. Evitan tener contacto con la sociedad, evitan realizar tratamientos o ciertas actividades. Hiperexcitación. Tienen ataques de ira, no pueden concentrarse. Cambios negativos. Ellos no experimentan el amor o la felicidad, sino todo lo contrario. Horror, ira, angustia, culpa, vergüenza. Síntomas de depresión, disociación, molestias físicas como el dolor de cabeza por ansiedad o por la falta de sueño. Problemas sexuales. En estos tienen disfunción eréctil, tienen relaciones sexuales dolorosas, ya no tienen excitación, tienen síntomas psicóticos. En estos tienen delirios, alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, táctiles, tienen ilusiones o distorsiones, paranoias y delirios de persecución, y tienen abuso a sustancias. El tema del protocolo de Estambul es un tema muy extenso. Traté de darles puntos importantes. Como sugerencia, les recomiendo ver la película La noche de 12 años. Es del régimen uruguayo y habla de la detención de 3 personas que sufrieron diferentes métodos de tortura alrededor de 12 años.